Buenos días, mi nombre es Diego Camargo, estudiante de Teología, Universidad Unisiemens, tercer semestre. Este trabajo es para la materia de Antiguo Testamento y hoy vamos a estar viendo algunos aspectos teológicos, históricos, con referente a algunos libros del Antiguo Testamento. Específicamente vamos a estar viendo sobre el libro de Esdras y Nehemías. Vamos a estar viendo cómo después del exilio en Babilonia el pueblo judío empieza a regresar a Jerusalén, una Jerusalén que está destruida, una Jerusalén que ha vivido muchos cambios, que ha sido de alguna u otra forma asediada. Y vamos a ver cómo precisamente en los libros de Esdras y Nehemías empezamos a ver que originalmente son un solo texto, ¿cierto? Pero que nos cuentan no solo cómo es la reconstrucción del templo, nos cuentan no solo cómo es la reconstrucción de los muros, sino también nos hablan y nos muestran el difícil camino para restaurar la identidad de un pueblo que de alguna u otra forma había fracasado en ser fiel a Dios. Pero también vamos a poder ver cómo actúa Dios en medio de este contexto, de alguna u otra forma cómo nos muestra el corazón de Dios, qué es lo que le está enseñando a su pueblo y qué está llevando a cabo Dios en medio de estos libros con su pueblo para dar un mensaje mucho más claro. Entonces vamos a iniciar, vamos a entrar un poco más en contexto con referencia a estos libros. Se hace necesario de alguna u otra forma analizar el contexto en el que fueron escritos estos libros en primera medida para poder entender un poco más cómo están estructurados. Probablemente fueron escritos en la época griega, pero nos narran también eventos del Imperio Persa, abarcan más o menos unos 112 años de desarrollo y es la compilación de diversos libros, diversas crónicas, listas genealógicas, memorias, y empiezan a mostrarnos de alguna u otra forma su estructura clave, ¿cierto? Lo pudimos analizar en clase también, y Esdras está escrito de alguna u otra forma mostrándonos en primera medida el primer retorno bajo Zorobabel y la reconstrucción del templo, cómo se enfrentan a una oposición de los samaritanos, cómo empieza a verse como esta oposición, y nos muestra cómo pasan a una segunda etapa, y es la misión que tiene Esdras. Esdras es un escriba que enseña la ley y que tiene que lidiar con muchos problemas, entre ellos el tema de los matrimonios mixtos, toda la cultura y todo lo que influencia la cultura en medio del contexto que existe. Nos muestra también de alguna u otra forma cómo se desarrolla, y a la par de Esdras vemos cómo Nehemías, que es un copero del rey persa, empieza a reconstruir y se ve influenciando también la reconstrucción de los muros de Jerusalén, como empieza a dar de alguna u otra forma como mucho más pautas mucho más claras en cuanto a la renovación del pacto y todos los desafíos posteriores que vienen acá. Y hay detalles que nos llaman mucho la atención en relación de cómo están escritos estos libros, y es que de alguna u otra forma están alternando en dos idiomas, uno el hebreo para lo sagrado y el arameo como para tener libros mucho más oficiales. Y nos muestra de alguna u otra forma un pueblo que se adapta a la cultura, que se adapta a los desafíos culturales, también mostrando lo que ellos quieren como pueblo de Dios y hacia dónde los va llevando Dios. Ahora, tenemos que entender cuál es el mensaje central de estos libros, y estos libros pueden tener dos caras. Por un lado, podemos ver la fidelidad de Dios, cómo Dios muestra su fidelidad con el pueblo, que por otro lado nos muestra precisamente esa cara del pueblo que está fracasando, que va en contra de Dios, y cómo Dios los empieza a sorprender de alguna u otra manera, no con milagros espectaculares, no a través de cosas estrepitosas, sino a través de decisiones que ayudan de alguna u otra forma al pueblo a avanzar, como el edicto de Ciro, el retorno el uso de personas o líderes paganos o reyes paganos que de alguna u otra forma actúan a favor del pueblo, ¿cierto? Y por otro lado vemos como a pesar de que Dios hace todo esto, el pueblo sigue cayendo en los mismos errores, siguen metidos en idolatría, se juntan en matrimonios con pueblos que adoran otros dioses, que están involucrados en otras culturas, y vemos de alguna otra forma también como este pueblo
Y en Nehemías lo muestra como este pueblo es oprimido, ¿cierto? De alguna u otra forma son oprimidos con préstamos abusivos, a través de líderes que infringen o que imponen sus propias leyes a las fuerzas, pero también nos muestra que incluso Esdras y Nehemías caen en muchas de estas cosas. Y hay una paradoja que tenemos que tener en cuenta, y es que Dios muestra su fidelidad, pero el pueblo no se muestra fiel. Y esto nos lleva a pensar y a ver cómo estos líderes como Esdras y Nehemías son figuras claves, no por ser perfectos, no por actuar de una manera perfecta, incluso sus soluciones son cuestionables, pero sí nos llama mucho la atención de que estos dos líderes que Dios levanta para guiar a su pueblo son personas que se vuelven sensibles a lo que Dios está encaminando, lo que Dios está comenzando a hacer, y que se vuelven de alguna u otra forma reveladores de la verdad y la justicia de Dios. Levantan una voz en contra de los oprimidos, levantan una voz en contra de la idolatría, levantan una voz en contra de todas las cosas que el pueblo está haciendo desde su infidelidad. Y les dicen como, hey, Dios está siendo fiel contigo, nosotros tenemos que volver a la fidelidad con Dios. Entonces es muy interesante cómo la respuesta de estos dos líderes nos muestra la respuesta de Dios frente a su fidelidad incambiable, aún a pesar de tener un pueblo idólatra, un pueblo desleal, un pueblo que muchas veces no es fiel con la forma en que ellos están actuando. Y vemos algo y lo mencionábamos antes, es el problema de lo que hace el pueblo, los matrimonios mixtos. Y esto no se refiere a un tema racial, sino tiene más bien un enfoque religioso. De alguna otra forma vemos cómo el texto nos aclara y nos muestra en Esdras cómo precisamente se cae en un riesgo por asumir una idolatría. Su solución, que también es muy cuestionada, son divorcios masivos, que de alguna otra forma es una solución extrema y temporal, porque el problema vuelve y surge más adelante. El pueblo vuelve y cae en los mismos errores, vuelve y cae en los mismos matrimonios y vuelve y cae en la misma idolatría. Y Nehemías empieza a hacer como un llamado a esto, también un llamado a las injusticias económicas. De alguna otra forma Nehemías mismo admite que algunos líderes están cobrando intereses abusivos, que están violentando a los pobres, están violando la ley, y los llama a corregirlos, los exhorta a corregirlos, pero de alguna u otra forma, aunque los corrige, muestra que incluso los buenos líderes empiezan a fallar en el desarrollo de su liderazgo, ¿cierto? Y podemos ver esto, y también existen diversos libros o materiales, lo veíamos en la clase, hay papiros que confirman que precisamente como estas tensiones que se dan entre los judíos en Egipto, las construcciones de templos rivales, su destrucción refleja de alguna otra forma también cómo era el conflicto religioso, como el clímax del contexto y el conflicto religioso que existía en la época, y cómo se hace importante también entender todos estos contextos históricos para entender teológicamente Dios cómo estaba actuando en medio de su pueblo. Entonces, en síntesis, para finalizar, podemos ver qué nos quieren enseñar estos libros, y quiero hablar de tres ideas principales o tres puntos claves de lo que estos libros nos quieren enseñar, los que libros de Esdras y Nehemías nos quieren enseñar. En primera medida, Dios actúa en la historia, incluso a través de los imperios paganos y líderes imperfectos. Dios va a estar actuando todo el tiempo. La segunda es la restauración, no solo física, en los templos y los muros, sino también en el corazón de un pueblo que no quiere cambiar, que no quiere aceptar los mandatos de Dios y que está siendo infiel. Y el tercero es el cuidado con precisamente idealizar o tener como en un punto muy alto líderes que incluso pueden fallar. Esdras y Nehemías tuvieron muy buenas intenciones, pero de alguna u otra forma sus métodos eran limitados, sus formas de actuar eran limitadas, porque eran hombres, y Dios es el único que es ilimitado y que puede actuar fuera de todo tiempo. Y el mensaje es claro:
Y tenemos que entender cuál va a ser la verdadera reconstrucción. La verdadera reconstrucción viene de parte de Dios, no de nosotros. Estos libros nos desafían, Esdras y Nehemías nos desafían a preguntarnos qué queremos reconstruir, qué muros estamos construyendo nosotros, cómo podemos ser fieles en medio de un mundo multicultural. La historia continúa, el desarrollo de la humanidad continúa, nosotros seguimos avanzando. Dios es eterno, Dios ve desde el final el principio y Él sabe qué está pasando exactamente. Y nos lleva por medio de estos dos libros a hacernos precisamente esa pregunta, y es: ¿qué estamos reconstruyendo nosotros? ¿Estamos reconstruyendo estructuras que se van a seguir cayendo a través del tiempo, o estamos de alguna otra forma reconstruyendo una relación estable y verdadera con Dios que trascienda en el tiempo y que nos lleve a mostrar la fidelidad con Dios? Esa es la invitación. Muchas gracias por el tiempo, gracias por tomarse el tiempo de escuchar este video, y bendiciones para todos.